Buenas tardes para todos. En unos momentos ya vamos a iniciar con el webinar. Voy a dejarles un pequeño video para iniciar e iniciemos. Voy a dejarles igual en el chat el link de asistencia. En Ática, cada residuo. Hola Nata, disculpa, no se escucha el video. Dale, ya. 24 millones En Ática, cada residuo tiene un nuevo propósito. Transformamos el futuro con soluciones innovadoras que ya impactan a más de 15.000 clientes en 4 países y 30 ciudades. Somos un equipo de 1.900 personas comprometidas con la economía circular y cero desperdicios. El agua es vital para la vida. Por eso, con más de 472 plantas construidas, tratamos 24 millones de metros cúbicos de agua al año. Restauramos ecosistemas para asegurar el agua para el futuro. No nos conformamos con lo fácil. Vamos más allá del reciclaje tradicional, recuperando y valorizando incluso los residuos más complejos. Gracias a más de 130 operaciones in-house en América Latina, reincorporamos estos materiales a procesos industriales, impulsando la economía circular desde su origen. Somos especialistas en el tratamiento, valorización o disposición de residuos peligrosos con soluciones a la medida y tecnología avanzada, con más de 8 hornos de incineración, 3 con tecnología CDR, que transforman residuos en energía y reducen el uso de combustibles fósiles, pasando por esterilización, neutralización, biorremediación, compostaje, celda de seguridad, entre otros. Nos encargamos de la recolección, transporte y disposición de residuos biosanitarios y químicos de las principales ciudades del país. Con trazabilidad total en nuestra plataforma Movilidad, atendemos desde clínicas hasta centros estéticos y veterinarias, cumpliendo con las normativas, asegurando una gestión responsable y segura. En Ática, garantizamos la destrucción segura y certificada de productos no conformes, protegiendo así la seguridad de tu marca y tu reputación. Operamos y administramos más de 10 planes post-consumo, desde luminarias, plaguicidas, medicamentos, baterías, envases y empaques, entre otros, con procesos de captación y sensibilización post-consumo, comercial y post-industrial. Superamos metas cada año, cumpliendo con las normas aplicables. En Ática, apostamos por un futuro limpio y circular. Contamos con más de 1.000 paneles solares y una flota de 270 vehículos, de los cuales 19 son 100% eléctricos y 20 ecoamigables. Gracias a la termodestrucción de residuos, generamos energía que recargan nuestros propios vehículos eléctricos, reduciendo así 1.150 toneladas de CO2 al año, de residuo a recurso, de recurso a futuro.
En Ática hemos reinventado el ciclo del plástico. Somos transformadores, produciendo resinas plásticas 100% recuperadas que se incorporan nuevamente en procesos productivos. Certificamos directamente según resolución 1407 y 2232. Producimos CDR, EcoFuel, un combustible alternativo de alto poder calorífico, libre de dioxinas, PCB y residuos radioactivos. Nuestro CDR sustituye combustibles convencionales y son utilizados en calderas y hornos industriales, logrando eficiencia energética, reducción de costos y reincorporando residuos a la cadena productiva, cerrando el ciclo. En Ática, producimos núcleos balanceados con alto valor nutricional para consumo animal. Recuperamos de manera controlada distintas fuentes de residuos alimenticios. Nada se pierde, todo se reinventa. Nuestro impacto trasciende la industria. Hemos sembrado 3.700 árboles para restaurar cuencas y proteger fuentes de agua. Además, sensibilizamos a más de 15.000 colombianos, fomentando una cultura ambiental desde la infancia. Un futuro limpio comienza hoy. El futuro es circular y lo estamos construyendo hoy. Bienvenidos a Ática, la nueva era en gestión de residuos. Contamos con licencias ambientales otorgadas por autoridades como la CAR, Corantioquia, CVC, EPA y el Ministerio de Ambiente, que avalan nuestras operaciones de tratamiento, aprovechamiento y transformación de residuos bajo normativa vigente. Bienvenidos a todos al webinar de gestión integral de residuos generados en la atención salud y otras actividades. Hoy nos va a acompañar con nosotros la ingeniera ambiental Cindy Lorena David Santillana de la Universidad de Antioquia y coordinadora ambiental del Grupo Ática. Cindy, si puedes prender la cámara, por favor. Esperemos 5 minuticos que la ingeniera tuvo un problema técnico con el audio y ya ingresamos. ¿Listo? Igual vamos ingresando a las demás personas que están en espera. Les recuerdo que en el chat dejé el link de asistencia a la capacitación, el webinar, entonces por favor para diligenciarlo. Ya está con nosotros la ingeniera Cindy, entonces te cedo la palabra. Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este nuevo webinar que brinda el Grupo Ática. El día de hoy, como tal, tendremos la temática sobre gestión integral de residuos generados en la atención a salud y otras actividades. Entonces, ya voy a compartir pantalla y damos inicio. Listo. Nata, ¿me confirmas, por favor, si ya se visualiza la pantalla? Ya se visualiza. Listo, gracias. Bueno, antes que nada, pues como les mencionaba, mucho gusto. Mi nombre es Cindy Lorena David, soy coordinadora ambiental del Grupo Ática y el día de hoy entonces los voy a estar acompañando para que hablemos un poco acerca de este tema como tal que nos concierne a todos dentro de la gestión integral de residuos que se generan en la atención en salud y otras actividades como tal que están dentro del marco normativo de las resoluciones que veremos el día de hoy. Bueno, a modo de contenido general, pues vamos a tener primero una parte introductoria, vamos a hablar un poco acerca de la gestión como tal o cuál es la problemática que estamos teniendo actualmente con la gestión de este tipo de residuos. Vamos a tener un poco del contexto normativo, los últimos cambios que hemos tenido frente a la gestión de residuos peligrosos en general. Vamos a hablar un poco de las disposiciones transitorias que desde el año pasado pues hemos venido como recordando tiempos asociados a la norma. ¿Qué alcance tiene esta norma en la actualidad?
Hablamos un poco de la gestión integral, haciendo énfasis en la gestión interna y la gestión externa. Vamos a hablar un poco acerca de los indicadores que debemos tener a la hora de realizar la gestión de este tipo de residuos. Y finalmente, pues qué información disponible debemos tener ante la autoridad ambiental o las autoridades que tengan competencia en este tipo de gestión. Bueno, inicialmente entonces es bueno resaltar que en Colombia, particularmente para situarnos eh, geográficamente en cuanto a cómo nos está pegando en este momento la gestión de residuos, pues claramente como muchos otros temas en Colombia, la gestión de los residuos hospitalarios pues viene representando un desafío que se considera significativo en términos de salud pública. De acuerdo a lo que nos dice el IDEAM, en el país están generando cerca de 500.000 toneladas de residuos peligrosos al año y solamente en Bogotá, que es nuestra capital, pues se producen más de 14.700 toneladas de desechos hospitalarios o de residuos de riesgo infeccioso. Entonces, solamente con estas cifras, pues ya tenemos un contexto de lo fundamental que, o de la importancia que cobra el tema de formación, de capacitación, del tema de fortalecer también la cultura en cuanto a la correcta segregación y gestión de este tipo de residuos con el fin de minimizar riesgos en la salud pública y adicional a ello, pues la posibilidad de que con los cambios normativos que se están teniendo se abarque y se tenga una cobertura mucho mayor frente a otros tipos de generadores que de pronto ya son microgeneradores de los que vamos a hablar más adelante, que anteriormente se encontraban fuera del... Bueno, vamos entonces a hacer un repaso teórico, vamos a tener como un contexto normativo de cómo ha venido siendo la gestión de este tipo de residuos en el país. Inicialmente en el año 2002, pues es donde se emite la resolución 1164, que por muchos años fue como la resolución madre a la hora de gestionar este tipo de residuos, porque en ella se adoptó en primera instancia el manual de los procedimientos para la gestión integral de los residuos hospitalarios. Ya para el año 2005, qué pena, antes de esto, en el mismo año 2002, junto con la resolución 1164, sale el decreto 1609. Básicamente, digamos que este decreto y esta resolución salen en un mismo año con el fin de generar como tal una integración en la gestión que se tiene desde la parte interna y externa de los residuos y la parte del transporte de este tipo de residuos o mercancías peligrosas. Entonces, a partir de este año, de estas dos normativas, es que se empieza a sentar un precedente frente a cómo sería esa gestión adecuada de esos residuos. Ya para el año 2005, con el decreto 4741, es donde se empieza a hacer la reglamentación parcial del manejo de residuos peligrosos en general, dentro de las cuales pues claramente ya se encontraba esta categoría de residuos infecciosos. En el año 2007, con la resolución 1362, se pasa a realizar lo que es el registro de los generadores de residuos peligrosos, lo que normalmente se venía realizando a través del IDEAM. Importante aclarar que esta resolución tuvo vigencia hasta el 31 de diciembre del año pasado. Ya en este caso, la plataforma misma no les va a permitir realizar ese reporte del año 2025. Para ese momento ya todos los que somos generadores de este tipo de residuos y tenemos o cumplimos con esa media móvil de generación, debemos estar entonces realizando el reporte durante este primer trimestre en la nueva plataforma RUA. En el año 2014, pues tenemos el decreto 351. Por medio de este decreto es que se pasa a reglamentar la gestión integral de los residuos en atención en salud y otras actividades. Entonces aquí ya empezamos a tener un mayor alcance, una mayor cobertura y empezamos a tener esos conceptos de residuos en atención en salud y no únicamente residuos hospitalarios. En el año 2015 es un año importante porque es donde salen los decretos únicos reglamentarios, tanto para el sector ambiente como para el sector transporte, que finalmente vienen a compilar normas de años anteriores y recopilan pues como tal toda esa información frente a la reglamentación, tanto para el transporte de mercancías peligrosas como para la gestión tanto interna como externa de los residuos peligrosos. En el año 2016, continuando como tal con esta generación o esta emisión de decretos únicos reglamentarios, sale el decreto 780, el cual se considera el decreto único reglamentario específicamente para el sector salud. Finalmente, este decreto sigue cobrando mucha importancia porque en él es donde vamos a encontrar el alcance que actualmente tiene la normativa para la gestión de los residuos generados en atención en salud.
En el año 2023 se emite la resolución 839. Esta resolución como tal es la que en estos últimos meses ha venido sonando fuertemente porque con esta resolución es que se pasa a derogar la anterior resolución 1362. Entonces, esta es la resolución que actualmente nos brinda los requisitos o las reglamentaciones de cómo debemos realizar lo que anteriormente llamábamos reporte RESPEL y va a pasar a ser un reporte RUA. Entonces es importante que si todavía no han realizado la gestión como solicitar el usuario o verificar el manual, pues puedan ingresar, puedan consultar o incluso nosotros como tal ya el mes pasado estuvimos realizando una capacitación al respecto para que conozcan la norma y si al momento tienen dudas o no han solicitado su usuario y demás, sepan cómo realizarlo para que de pronto no vayan a infringir en algún incumplimiento. Y ya finalmente en el año 2024 se emite la resolución 591 que 22 años después viene a derogar esta resolución 1164 del 2002. Con esta resolución como tal se vienen a adoptar nuevamente el Manual para la Gestión Integral de Residuos Generados en la Atención en Salud y otras actividades, dentro de los cuales pues claramente se va a permitir o se va a incluir el alcance que nos da el Decreto Único Reglamentario del sector salud. Bueno, en temas de disposiciones transitorias, desde el año pasado venimos fuertemente realizando entonces divulgación de la información, ya que esta resolución 591 pues claramente tenía como unos tiempos de transición que realmente se basaban en 18 meses, desde la entrada en vigencia, que fue en el mes de abril, y 18 meses posteriores, es decir, hasta el 4 de octubre del 2025, es decir, que hasta el año pasado esta resolución todavía estaba en proceso de transición, por lo cual eso nos permitía continuar realizando pues nuestra gestión según lo que nos dictara la resolución 1164, ¿cierto? Mientras que nos adaptábamos o hacíamos énfasis en los cambios que nos estaba solicitando esta resolución 591. Pero ya en este momento, pues ese tiempo de transición se agotó, ya digamos que estamos de lleno con la resolución 591, por lo cual es importante pasar a verificar dentro de cada una de sus instalaciones y de sus sedes que realmente los cambios se hayan aplicado de manera masiva y que estén registrados dentro de su PGIRAS. Importante entonces también que esta resolución nos habla, digamos, desde las plantas de beneficio animal que van a tener 18 meses a partir de la entrada en vigencia de los lineamientos que establezca el INVIMA. Mientras tanto, ellas podrán realizar entonces o continuar su seguimiento con lo estipulado en la resolución 1164. Bueno. Entonces, como les mencionaba anteriormente, el decreto 780 cobra una importancia entonces frente a ser el decreto único reglamentario en el sector salud, y es porque de acuerdo a lo que nos dice la resolución 591, las actividades como tal dentro de las cuales se tiene alcance para esta norma son justamente las actividades que dicta este decreto 780. Entonces, ¿cuáles son esas actividades? Los servicios de atención en salud, los bioterios o laboratorios de biotecnología, los servicios de tanatopraxia, el servicio de lavado de ropa hospitalaria, centros de piercing, pigmentación, servicios veterinarios, servicios de estética y cosmetología. En fin, digamos que todas estas actividades que dentro del marco del desarrollo de sus procesos, pues tienden a estar en contacto o generar algún tipo de contacto con fluidos corporales, por esto digamos que la cobertura o el alcance es para estas 11 actividades. Bueno, por este lado entonces vamos a hablar de la gestión integral de estos residuos. Pues primero vamos a hacer como un énfasis en la gestión interna. Entonces, digamos que lo que nos dice el manual es que todo tiene como un ciclo, ¿cierto? Siempre va a tener como su fase 1, fase 2, fase 3, etcétera. Y la idea de continuar cada uno de esos ciclos, hacer el análisis de cada uno de ellos, es poder hacer en conjunto el complemento de la gestión interna de la generación de este tipo de residuos. Entonces, claramente todas las etapas siempre van a iniciar desde una etapa de diagnóstico. Para yo saber cómo debo gestionar mis residuos, pues claramente yo tengo que tener cosas claras. Por ejemplo, qué tipo de residuos estoy generando, qué áreas me lo están generando, en qué áreas puedo tener un mayor o un menor riesgo,
es posible que todos los residuos como tal que se estén generando dentro de mis áreas se consideren residuos peligrosos, se pueden generar alguna estrategia de aprovechamiento, todo eso pues nos lo va a brindar claramente pues esa etapa de diagnóstico que se debe hacer a conciencia, porque esa es la que va a marcar la pauta del resto de las etapas en la construcción de ese PEGIRASA. En segunda instancia, pues el programa de capacitación y socialización. Es claro que para que el proceso como tal o el PEGIRASA tenga una base sólida y que tanto lo documental como lo que se vea en campo se hable y esté acorde con lo que se está diciendo, pues claramente la divulgación de lo que se haya estipulado debe ser clara como tal para todos los miembros de la compañía, porque finalmente pues son ellos los que pueden realizar un proceso de segregación, los que pueden estar reportando alguna novedad específica con algún residuo. Entonces es importante todo el tema de esa sensibilización con el personal. Se debe tener en cuenta planes de contingencia para el manejo de residuos. Esto hace parte de esa responsabilidad extendida que se tiene con los residuos. Siempre se deben prever, digamos que actividades que se salgan de lo normal y que puedan afectar la gestión de mis residuos. Por ejemplo, no sé, no tengo que se nos vaya la energía, que se nos agote el almacenamiento, no sé, que no pueda acceder, por ejemplo, el gestor y recolectarles en el mismo día, entonces como estoy de almacenamiento, porque tenemos temas sociales, porque tenemos inundaciones, por muchos motivos, entonces todas esas condiciones que también pueden ser unas amenazas externas que quizás no dependan 100% de nosotros, también deben estar mapeadas y debemos tener una responsabilidad asociada a ellas. El tema de salud y seguridad del trabajador claramente es la protección como tal de todas las personas que van a tener injerencia en la gestión de este tipo de residuos, qué tipos de elementos van a utilizar, cómo va a ser el proceso de limpieza de las zonas, digamos que cómo se van a proteger o qué tipo de elementos ellos van a requerir según sus funciones o según el tipo de residuos a los que ellos se vayan a afrontar directamente. También tenemos entonces el cronograma de actividades para la implementación del PEGIRASA. Digamos que no tendría sentido yo decir que voy a implementar un PEGIRASA si ni siquiera tengo mapeado cuáles van a ser las actividades que voy a desarrollar, ¿cierto? Por el principio de todo, generando una buena base, yo tengo que desarrollar con base en mi diagnóstico, con base en todo lo que yo ya estipulé en las etapas anteriores, voy a estipular un cronograma de actividades que me van a permitir implementar de manera exitosa mi PEGIRASA al interior de la compañía. El tratamiento interno de residuos con riesgo biológico o infeccioso. Digamos que existen generadores que digamos, dentro de sus instalaciones pueden realizar el proceso incluso de licenciamiento ambiental o se les puede habilitar o autorizar el tratamiento de residuos dentro de sus instalaciones. Si ese es su caso, entonces, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a mapear que ese tratamiento sea exitoso? ¿Qué disposición se le va a dar posterior a ello? Esto solamente aplicaría en el caso de que yo vaya a tratar directamente mis residuos. Estrategias para la recepción de residuos cortopunzantes. Es decir, yo como IPS, como tal, por ejemplo, puedo tener pacientes en casa y demás a los cuales se les pueda estar generando por su patología específica residuos cortopunzantes, ¿cierto? Que además del riesgo infeccioso, pues tienen ese riesgo de punción. Entonces, ¿qué estrategias yo voy a tener para poder recepcionar esos residuos cortopunzantes, tener esa responsabilidad extendida con ese residuo que finalmente gracias a mí o yo le di el elemento a la persona para que lo generara, pero también le debo dar como las estrategias o las facilidades para que ese residuo tenga una disposición adecuada y de pronto no vaya a parar a un relleno sanitario o a fuentes hídricas o a suelos, generando entonces un riesgo de salud pública. Y por último, pues vamos a tener una etapa de seguimiento en el cual pues van a ser asociados indicadores y demás que me van a poder brindar de manera cuantitativa y cualitativa qué tan eficientes están siendo las actividades que previamente yo estipulé e implementé dentro de las instalaciones. Bueno. Dentro del marco de la resolución 591, pues se hace como tal una claridad o se hace una reclasificación como tal de los residuos. Entonces, en el marco de los residuos generados en la atención en salud y otras actividades, vamos a tener dos grandes categorías. Vamos a tener los residuos no peligrosos y los residuos peligrosos, como en cualquier sector de la economía, ¿cierto?
En los residuos no peligrosos, pues no va a haber ningún cambio específico, son los puntos ecológicos, el código de colores como lo venimos conociendo hasta el momento, residuos no aprovechables con la bolsa negra, residuos aprovechables con la bolsa blanca y residuos orgánicos con la bolsa verde, ¿cierto? Y sus respectivas canetas. Entonces, claramente los ejemplos que siempre hemos venido, la cultura que se ha venido fortaleciendo frente al código de colores, digamos que esto continúa de la misma manera. ¿Dónde está el cambio principalmente respecto a esta resolución? Vamos es al tema de los residuos peligrosos dentro del alcance de la resolución. Entonces, la resolución nos dice que se pueden generar residuos peligrosos infecciosos o de riesgo biológico, que los subdivide en 4 grandes categorías: los anatomopatológicos de corriente Y1.1, biosanitarios Y1.2, cortopunzantes Y1.3 y animales Y1.4. Tenemos otra categoría que son otros residuos peligrosos. Entonces, aquí vamos a pasar a utilizar lo que sería el CRETIP, ¿cierto? Entonces, si esos residuos son corrosivos, si esos residuos son corrosivos, si esos residuos son reactivos, explosivos, tóxicos o inflamables. Dependiendo de la característica de peligrosidad que tengan esos residuos, pues asimismo va a ser su clasificación. Entonces aquí es importante tener presente cómo nos está brindando esa información el decreto 1076, que es el decreto único reglamentario del sector ambiente, y tener muy clara la identificación de mis residuos, porque si no va a entrar dentro de las categorías de infeccioso, entonces debe entrar en las otras categorías. Entonces, dependiendo de la categoría que ingrese, asimismo le voy a realizar su gestión. Y finalmente está la tercera categoría, que son los residuos radioactivos. Bueno, el decreto 780 nos brinda como tal una definición muy específica cuando estamos hablando de un residuo infeccioso. Esta definición es importante tenerla presente porque a la hora de yo realizar mi diagnóstico debo pensarlo de esta manera. Este residuo, digamos que se asocia con esta definición para yo poder justificar el mismo tratamiento o la misma clasificación que yo le voy a hacer a ese residuo dentro de mi unidad. Entonces, ¿qué nos dice el decreto 780? Que si un residuo infeccioso contiene agentes patógenos, pero se considera infeccioso si contiene agentes patógenos, ya sean microorganismos o cualquier agente que tenga suficiente virulencia y concentración como para que pueda causar enfermedades o en los seres humanos o en los animales. Si yo estoy frente a un residuo que contenga esas características o tengamos en la mente o en el radar que lo pueda hacer, digamos que aquí ya lo catalogamos como un residuo infeccioso. Ahora, dependiendo del tipo de residuo, continuamos a la siguiente categoría. Ya sé que es infeccioso, pero ¿qué tipo de infeccioso es? Entonces ya aquí nos vamos a entrar es en las 4 grandes categorías que tiene esa gran categoría de residuos infecciosos. Entonces, la primera, que es anatomopatológicos de corriente Y1.1. Básicamente son todos los residuos como partes corporales, muestras de órganos o de tejidos o líquidos humanos. ¿De dónde salen este tipo de residuos? Pues salen de muchos procesos, ya sean procedimientos médicos, análisis de patología, biopsias, necropsias, ¿cierto? Entonces, claramente esos tipos de procedimientos, cuando yo ya hice un diagnóstico de qué procedimientos hago, también sé de esos procedimientos qué tipo de residuos me pueden estar generando. Entonces, este tipo de residuos pues tiene como algunas características puntuales que nos dicta la norma. Por ejemplo, en temas de embalaje y de almacenamiento. Es claro y debe ser claro para todos que el color rojo, la bolsa de color rojo, digamos que es el color general para los residuos peligrosos. Ya el tema del etiquetado y demás empieza a ser como la diferenciación de acuerdo a la característica de peligrosidad. Pero la bolsa no es blanca, la bolsa no es negra, la bolsa no es verde, no es que se me acabaron las rojas, entonces voy a utilizar esto y le pongo la etiqueta de infeccioso. No, la bolsa sí o sí debe ser de color rojo. En el caso de los residuos anatomopatológicos, pues digamos que hay un cambio también en el peso. La anterior resolución 1164 nos hablaba de un peso inferior a 8 kilogramos. En esta nos está hablando de un peso inferior a 15 kilogramos. Claramente por las características de este residuo, pues él va a requerir refrigeración por los procesos de descomposición y demás,
por lo cual él debe estar almacenado en conservación por debajo de 4 grados centígrados. Garantizar que la bolsa contenga líquido, porque pues claramente dentro del proceso que yo tengo un material anatomopatológico, pues también se me pueden estar generando lixiviados mientras se llega a ese proceso de congelación. Aquí una recomendación general: no embalar residuos anatomopatológicos líquidos en bolsas, que se encuentran muchas veces. Es que yo voy a empacar sangre, yo voy a empacar orina en bolsas porque es un residuo anatomopatológico, entonces la norma me dice bolsa, pero también hay que tener un poco de conciencia y también trazabilidad con las mismas estrategias que estamos teniendo como generadores. Si mi Pegirasa busca tener estrategias de mitigación de cualquier impacto ambiental o sobre la salud humana, decir que yo voy a embalar un material líquido en una bolsa, digamos que va en contra de eso. ¿Por qué? Porque eso va a favorecer la posibilidad de un derrame tras una ruptura de la bolsa. El derrame no solamente puede ocurrir en el transporte, puede ocurrir dentro de sus instalaciones, antes de entregarlo, al momento de la entrega, ¿cierto? Entonces eso puede generar muchos reprocesos y muchos riesgos. Ah, que porque yo lo tengo congelado y demás, pero sigue aumentando como tal el riesgo en el proceso y en la manipulación de ese tipo de residuos, sin mencionar como tal la posibilidad de el riesgo para el trabajador en cuanto a la exposición del mismo. Entonces, importante que esos residuos anatomopatológicos, a pesar de ser anatomopatológicos y son líquidos, se utilicen directamente bidones para almacenarlos, y de esa manera sí se está generando una estrategia para mitigar riesgos asociados al ambiente o a la salud humana. Entonces es importante tener presente esto. Otro tema importante: la desactivación de baja eficiencia, de la cual nos hablaba normalmente la resolución 1164. Si bien esta resolución 591 no la menciona de manera explícita, este sigue siendo una buena práctica que, si la tienen implementada, digamos que la pueden documentar dentro de su PEGIRASA y no les va a generar ningún tipo de incumplimiento. Por el contrario, es una estrategia con la cual ustedes están buscando generar también esa mitigación del riesgo de exposición. Entonces, pueden tener presente que pueden continuar realizando y que es una buena práctica que se recomienda hacer. Para el caso de los anatomopatológicos tenemos dos casos puntuales. Las piezas dentales, si vamos a la definición explícita, pues las piezas dentales son partes corporales, ¿cierto? Sin embargo, pueden ser depositadas como residuos biosanitarios, ya que esas piezas pues no tienen como tal, digamos que ese riesgo de descomposición como si lo tienen el resto de las partes corporales. Y en el caso 2 es que si esas piezas dentales pues tienen, digamos que partes mercuriales y demás, allí ya se deben clasificar y empacar como residuos mercuriales, ¿sí? Porque ahí ya tenemos un metal pesado al cual se le debe realizar una disposición diferente. El tratamiento como tal para este tipo de residuos, el tratamiento actual es tratamiento térmico con combustión, o lo que conocemos normalmente como incineración, y la disposición final de esas cenizas provenientes del proceso de incineración van a relleno sanitario o relleno de seguridad, según sea el caso. Bueno, vamos a la segunda categoría, que son los residuos biosanitarios de corriente Y1.2. Digamos que es la categoría más amplia porque básicamente cualquier elemento que haya sido utilizado y se vaya a descartar como tal y haya tenido algún contacto con fluidos corporales de alto riesgo, llámese orina, llámese sangre y demás, pues entonces cualquier elemento es mucha la gama de elementos que puede entrar ahí, desde algodones, gasas, apósitos, vendajes, medios de cultivo. Digamos que son muchas las posibilidades que están dentro de esta categoría. Por eso es que en general esta es la mayor generación de residuos. Más de las 4 categorías, la que más se genera pues claramente son residuos biosanitarios. Para este tipo de residuos, digamos que el proceso es muy parecido al de anatomopatológicos. Obviamente va en bolsa de color rojo, el peso es igual, que sea inferior a 15 kilogramos. La diferencia es que este residuo pues no va a requerir refrigeración, no tiene el proceso o el inconveniente de la descomposición. También se recomienda realizar la desactivación de baja eficiencia para este tipo de residuos, y también tienen un cambio, y es que para estos residuos pues sí existe la posibilidad de realizar o un tratamiento de incineración o un tratamiento de desactivación de alta eficiencia.
Entonces, esto también va asociado a la decisión que se tome para los residuos, las posibilidades que tengamos dentro de las zonas donde nosotros tengamos nuestras actividades y también pues se debe mapear dentro del PGIRASA cuál es la designación, el tratamiento final para el cual yo voy a destinar pues mis residuos. La disposición final es el relleno sanitario convencional. Bueno, la tercera categoría son los residuos cortopunzantes Y1.3. Aquí, digamos que es lo que les mencionaba ahorita al inicio de la capacitación. Estos residuos tienen, digamos que una doble peligrosidad, por así decirlo, porque pues siguen siendo residuos de riesgo infeccioso y también pues tienen ese riesgo de punción, de que pueden generar rupturas en la piel y demás, o afectación, por ejemplo, en el rostro, pues dependiendo el tipo de accidente que se pueda presentar con este tipo de residuos. Entonces, aquí, al igual que con los biosanitarios, pues también hay una amplia gama de elementos, como pueden ser las agujas principalmente, los restos de ampolleta, las hojas de bisturí, cuchillas, lancetas, ¿cierto? Son varios los que se pueden estar generando dentro de esta categoría. Entonces, ¿qué nos dice la norma? Entonces, como claramente esto va a generar un riesgo de punción, pues si me puede punzar una mano, un guante y demás, pues claramente va a poder punzar una bolsa. Por eso, la norma exige que este tipo de residuos deban ir en recipientes rígidos en color rojo, que los conocemos normalmente como guardianes. Estos no van a requerir refrigeración y se requiere que la tapa sea asegurada con cinta. Esto es importante. Este tema de asegurar la tapa del guardián con cinta era una buena práctica que veníamos, digamos, que fortaleciendo desde la resolución 1164. Esta resolución no nos decía que la tapa tenía que ir asegurada con una cinta. Sin embargo, con el pasar del tiempo, pues se iba notando que cuando cerramos un guardián, el guardián se va a someter a diferentes vibraciones, al movimiento interno, al movimiento de transporte, al movimiento a la hora de su tratamiento. Entonces, ante tantas vibraciones, lo que podía pasar es que el guardián se abre, las agujas se riegan dentro de la bolsa y pues claro, ahí es donde se generan esos accidentes de punción. Entonces, ya esta nueva norma, digamos que adopta esa buena práctica de tener la cinta, entonces yo ya lleno mi guardián a 3/4 partes, cierro, lo aseguro con cinta y allí en ese momento sí le puedo dar disposición final, solamente cuando ya lo tenga asegurado con cinta. Entonces, algo importante, dentro del proceso de gestionar, por ejemplo, agujas, las agujas cuentan con una funda o una caperuza que es de plástico, ¿cierto? Entonces, como todos sabemos, cuando yo voy a realizar el uso de la aguja, pues yo le quito la caperuza y utilizo la aguja. Esto, la caperuza en ningún momento entra en contacto con el fluido corporal. Entonces, por eso la norma nos dice que pues debe segregar como tal esa caperuza, no la aguja, la caperuza, la funda, en un recipiente de residuos no aprovechables o aprovechables dependiendo cómo ustedes lo vayan a gestionar, ¿sí? Entonces, si se decide realizar el aprovechamiento, que siempre todas las normas que se están emitiendo en los últimos tiempos siempre van a buscar es que todo lo migremos al aprovechamiento, ¿cierto? A disminuir esa disposición de residuos. Entonces, en este caso, dentro de su PGIASA también deben validar cuál es el proceso que se les va a realizar a esas fundas, ¿cierto? Solamente se deposita la aguja. Y al hacer eso, pues claramente se le prolonga también la vida útil al guardián porque va a tener más volumen de disposición. Como les mencionaba, pues estos contenedores deben llenarse a 3/4 partes de su capacidad. Tampoco lo podemos dejar pues muy arriba, porque el tema es que cuando lo dejamos llenar más a la hora de la disposición, también se puede dificultar el tema del cerrado y demás, y puede generar que se abra durante el proceso de transporte. El tratamiento para estos residuos es tratamiento térmico con combustión y la disposición final en relleno sanitario o de seguridad. Bueno, y finalmente tenemos la categoría de animales de corriente Y1.4, pues su nombre lo indica, básicamente son aquellos animales que provienen o de experimentación, inoculados, son agentes patógenos y demás. Y pues digamos que el proceso que se lleva con ellos es muy similar al de anatomopatológicos. Entonces ellos pueden ir en bolsa o en contenedores rígidos a prueba de goteo por los lixiviados. Lo que cambia, digamos, es el peso. El peso aquí sí es un poquito mayor, debe ser inferior a 30 kilogramos.
claramente también van a requerir pues la refrigeración. También se someten a tratamiento térmico con combustión y disposición final en relleno sanitario o de seguridad. Bueno, aquí la norma nos da unas características puntuales de las bolsas o los guardianes que vamos a utilizar para la gestión. Entonces es importante cuando ustedes realicen la compra y demás solicitar la ficha técnica para validar que cumpla con estas especificaciones, debe ser de polietileno de alta densidad, el color pues claramente que sea rojo, el calibre en el caso de las bolsas nos dice que sea mínimo de 1,4 milésimas de pulgadas para las bolsas pequeñas y de 1,6 milésimas de pulgada para las bolsas con unas dimensiones mayores. Incluso nos dan las dimensiones dependiendo las que estén utilizando dentro de sus instalaciones. Y en el caso de los guardianes, pues dan unas recomendaciones básicas como que claramente sean resistentes a rupturas y perforaciones. El calibre mínimo es de 1,2 milímetros, que sean desechables, de paredes gruesas, rígidos, lo que les mencionaba, no llenarlos a más de 3/4 partes y con tapa sellable para que se pueda asegurar su cierre hermético. Entonces, digamos que la norma con esto, sí nos está dando unas puntualidades claras frente a cuáles son los insumos que yo voy a tener para gestionar mis residuos. Bueno, acá tenemos entonces como el ejemplo que nos da la norma frente al etiquetado de los residuos. Entonces, miren que es muy importante que aquí no solamente estamos describiendo que es un residuo infeccioso, sino qué tipo de residuo infeccioso. Es decir, si son residuos biosanitarios, si son cortopunzantes, dentro de los que se encuentran, ¿cierto? La categoría. El área que está generando como tal el residuo, el logo claramente infeccioso e información del generador. Entonces, esto, por ejemplo, del área es muy válido como tal a la hora de generar un seguimiento a malas prácticas. Si yo sé que, por ejemplo, se están generando malas segregaciones y demás, si yo solamente, por ejemplo, veo clínica Santa Naida, es difícil yo saber en qué parte de la clínica se está generando la mala segregación. Pero cuando yo ya veo que dice área de unidad de cuidados intensivos, yo ya puedo cercar un poco más la brecha y puedo generar estrategias mucho más puntuales para fortalecer ese proceso como tal de segregación y que la gestión como tal del residuos sea mucho más válida, cada vez tenga menos novedades y podemos tener pues como un menor riesgo solamente con el proceso de segregación. Bueno, entonces la norma que nos pide también como generador es que realicemos una cuantificación. Importante, vamos a cuantificar tanto nuestros residuos no peligrosos como nuestros residuos peligrosos. Los vamos a cuantificar por mes, por tipo de material y por categoría, ¿cierto? Si es aprovechable y si es aprovechable orgánico, si no aprovechable, si es infeccioso y está dentro de las 4 grandes categorías, o si es otro tipo de residuos peligrosos dentro de las categorías que hablábamos, que son corrosivos, inflamables, explosivos. Todo nosotros lo vamos a cuantificar, ¿cierto? Independientemente que sea o no un residuo infeccioso. Esto es un control interno. En ningún momento esto va a reemplazar el diligenciamiento del formato de los generadores, que actualmente es en la plataforma RUA, y se deben conservar como tal, digamos que estos soportes a la hora de una visita de Secretaría de Salud o de la Autoridad Ambiental y demás, porque lo que se va a pasar a validar es que realmente la gestión se esté realizando de manera correcta. Por eso ellos piden un tiempo mínimo de 5 años de conservación de esa información, ya sea de manera física o de manera magnética, porque en cualquier momento ellos pueden ir y solicitarla de 5 años atrás. Bueno, esa cuantificación ya nos va a permitir es como clasificarnos como generadores. Entonces, yo hago mi cuantificación de RESPEL mes a mes, los kilogramos que yo genero, y de los últimos 6 meses, incluyendo el mes dentro del cual estoy realizando la gestión, yo calculo esa media móvil. Entonces, para el caso del ejemplo que nos da la norma, se dividen esos 6 meses, da 2.763, por ende, pues como es mayor a 1.000 kilogramos mes, entonces se categoriza como un gran generador. Entonces aparecemos gran generador, mediano generador, pequeño y microgenerador. Entonces también vamos a tener como los rangos para saber en cuál, digamos que yo me ubico.
como les mencionaba, más de 1000 kilogramos mes, gran generador, entre 100 y 1000 mediano, entre 10 y 100 pequeño, y por debajo de 10 sería microgenerador, que es una cuarta categoría que anteriormente pues no se tenía como en el nombre. Con la cuantificación que ustedes realicen, la idea es que puedan generar estrategias de prevención y minimización en la generación de residuos. La norma simplemente nos da como algunos ejemplos porque digamos que esas minimizaciones pueden estar incluso dentro de otros procesos. Por ejemplo, si hay criterios ambientales a la hora de contratar bienes o comprar productos o servicios, de pronto unos productos más amigables con el medio ambiente, también nos va a disminuir esa generación de residuos. Los programas de reducción o uso eficiente de materias primas, generación de estrategias de sustitución de productos, o sea que conocer qué tipo de insumos yo estoy manejando, que estoy utilizando, pues también me va a permitir saber si quizás le puedo realizar una gestión diferente que me permita disminuir esa disposición como tal de residuos o esa generación incluso. También se tienen como procedimientos para el control de inventarios. Muchas veces sucede que quizás se me puedan vencer productos y demás, ya pasan a ser un residuo peligroso por su proceso que está vencido. Entonces ahí también me está generando como tal una generación innecesaria. Entonces también de pronto validar que eso no suceda. Son solamente ejemplos, pero que ustedes pueden aterrizar dentro de su PEGIRASA, los pueden documentar y los pueden defender ante cualquier proceso de visita que les realicen las autoridades sanitarias o ambientales. Bueno, la norma también nos habla de la estrategia para recepción de residuos cortopunzantes. Entonces, era lo que les decía. Yo tengo esa responsabilidad extendida, si yo tengo mi paciente y le entrego insumos que claramente me van a generar residuos cortopunzantes, entonces yo le debo entregar los recipientes para que los puedan disponer de manera adecuada y también debo recibir esos residuos para realizarles una gestión con el gestor que yo tenga habilitado dentro de mis instalaciones. También debo capacitar al paciente, no es solamente entregarle un guardián y decirle tenga y entregarle una aguja. Sabe que, digamos que no podemos obviar que para las personas esto es información común o que ellos van a saber qué hacer con ella, sino entonces que también está el compromiso de indicarles qué deben hacer con esos elementos, dónde los pueden entregar y demás. Y así pues garantizamos que de pronto no los vayan a disponer de manera inadecuada. Deben mantener información de esos residuos cortopunzantes que reciban, también como para seguimiento y control de ustedes. Y como les mencionaba, pues estar en constante comunicación con ellos para que las personas sepan darles un adecuado manejo a este tipo de insumos. Bueno, en la gestión externa, como generadores, pues claramente también vamos a tener una responsabilidad. Por ejemplo, saber cuáles son los requisitos generales para esa gestión externa de los residuos, qué obligaciones tengo yo como generador en la materia en recolección y transporte. Por ejemplo, yo sé que me tienen que entregar un manifiesto, ese manifiesto cumple con lo que me pide la norma, yo debo almacenar mi manifiesto. ¿Cómo le voy a hacer seguimiento a la gestión externa? Es decir, yo cómo garantizo y cómo soy responsable de esos residuos después de que salen de mis instalaciones. Entonces, con quién tengo mi proceso, quién me lo gestiona, quién me certifica, ellos cumplen, están autorizados y demás. La información disponible o la autoridad ambiental frente a todas esas estrategias que yo tenga de seguimiento a mi componente externo. Unas condiciones generales para el transportador de esos residuos, o sea, quién me está transportando y cómo me los está transportando y las condiciones generales para los gestores de residuos. El generador debe validar que su gestor tenga las autorizaciones correspondientes para realizar la gestión de sus residuos. Digamos que esto es una responsabilidad que tenemos como generadores de no entregar los residuos, digamos que a cualquiera que me diga que me los puede recibir, ¿cierto? Hay una responsabilidad sobre la validación documental mínima y las autorizaciones ambientales con las que debe contar el gestor. Bueno, aquí tenemos algunos requisitos generales de los gestores, claramente que tengan sus licencias, permisos, autorizaciones. Es importante que el generador a la hora de disponer un RAE, que son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, tiene la obligación de limpiarlos y desinfectarlos si han tenido contacto con fluidos corporales
y ya con esto pues ya se convierte en un RAE que se le va a permitir dar una disposición según lo que dicta la resolución 851, ¿cierto? El comprobante de recolección o el certificado, ya sea de aprovechamiento, de tratamiento, disposición final, debe almacenarlo, debe tenerlo disponible. Si genera residuos radioactivos, pues claramente según lo que nos indique la norma, no entregar medicamentos parcialmente consumidos y los residuos que se tengan con soluciones intravenosas, intraperitoneal y demás, pues también gestionarlos de acuerdo con la resolución 482. Eso pues va dependiendo si generamos este tipo de residuos. Qué pena, Lore, Bueno, nos quedan 10 minutos. listo. Dentro de las obligaciones del generador en la parte de recolección y transporte está cumplir pues, básicamente con todo lo que nos dicta el decreto 780 y el 1079. Entre otras cosas, entregarle residuos por personal capacitado con dotación y EPPs precisamente para garantizar que no exista un proceso de exposición o riesgo por parte del generador. Suministrar las hojas de seguridad de los residuos peligrosos. Esto es muy importante. El generador es quien conoce la naturaleza del residuo que está entregando, no el gestor. Entonces es importante que si se cuenta con la hoja de seguridad, pues se pueda entregar toda esa información para darle una adecuada gestión por si sucede algo con el residuo. Y verificar el comprobante de recolección. Cuando a ti te entregan un comprobante de recolección, te están diciendo el material, el peso y demás. Si hay algún error, se debe identificar en el momento para corregir. Dentro del proceso de seguimiento por parte del generador, debe incluir frecuencias, responsables, metodología, formato, indicadores, todo lo que ustedes plasmen dentro de su PEGIRAS y consideren que es concerniente a todo su proceso, pues debe quedar trazable como tal del PEGIRAS y claramente verse en campo. No tiene sentido que yo genere muchos formatos y no los voy a utilizar. Entonces, para los pequeños y microgeneradores, el cumplimiento del transportador y la gestión de RAE se va a convertir como tal en un proceso obligatorio, se debe realizar. Y para los pequeños y grandes generadores, además de estos dos ítems, también se deben formular indicadores de gestión de residuos. Aquí tenemos como un recordatorio de lo que nos dice la resolución 851. Estas son las tres grandes categorías de RAEs que se pueden estar generando en el alcance de estas actividades que tiene la norma y las subcategorías. ¿Quiénes nos van a decir dónde se categoriza cada residuo? Pues claramente el generador sabe las condiciones de cada residuo y sabe de pronto dónde se puede realizar su categorización. Entonces la invitación es también para que conozcan la resolución 851, la estudien y validen si dentro de sus instalaciones se pueden estar generando como este tipo de residuos. Bueno, existen unas condiciones generales para los gestores, las obligaciones que dicta el decreto 780, se debe expedir al generador un certificado de la gestión del residuo. En el presente manual, si se hace tratamiento de residuos infecciosos, pues hay un anexo con unas especificaciones para el gestor. Tener disponible ante la autoridad ambiental la documentación relacionada a la gestión como tal que realicen de los residuos, es decir, si hay certificaciones, manifiestos, licencias, ese tipo de documentación pues siempre debe estar disponible para la autoridad. Y cumplir claramente con lo que establece el Ministerio de Transporte en su decreto 1079 a la hora de transportar mercancías peligrosas. Bueno, aquí son un ejemplo de los indicadores que nos dice la norma. Entonces, aquí nos dice cantidad de residuos destinados a tratamiento de incineración. Entonces, ¿de qué va a depender los indicadores que yo gestione? Pues va a depender de los tratamientos que yo maneje, ¿cierto? Entonces, si yo todo lo envío a incineración, o yo envío incineración y envío desactivación, o envío a tratamiento químico, dependiendo de los tratamientos y los tipos de residuos que yo genere, es que yo voy a poder implementar cuáles son mis indicadores y poder establecer entonces un seguimiento para ellos. No significa que tengan que ser todos, simplemente se van a adecuar a lo que yo gestione dentro de mis instalaciones. Bueno, la información disponible que hay que tener para la autoridad ambiental. Tener todo el componente de gestión externa, o sea, yo con qué estoy gestionando mis residuos, qué seguimiento estoy haciendo y demás. El cumplimiento de la resolución 362, que como ya está derogada, sería la resolución 839, que es ese reporte RESPEL, en este caso reporte RUA. Las certificaciones de almacenamiento, aprovechamiento, tratamiento, disposición final de los residuos peligrosos y de los RAE que le haya expedido el gestor.
y la copia de los comprobantes de recolección o los manifiestos de transporte. Además, los grandes y medianos generadores deben tener la suscripción del compromiso institucional, elaborar el componente de gestión interna del PEGIRASA, tener la conformación del grupo administrativo de gestión ambiental y sanitario y tener su etapa de seguimiento. Y para los pequeños generadores sería solamente la suscripción y la elaboración entonces del componente de gestión interna del PEGIRASA. Bueno, finalmente entonces acá les queremos dejar la invitación abierta para que sigan participando de los webinars que tenemos para ustedes. El próximo mes tendremos un webinar sobre CDR y su impacto en la transformación energética y la sostenibilidad. Pueden escanear el QR para que participen en este webinar que será en el mes de abril. Pueden estar atentos a el WhatsApp corporativo, redes sociales y demás que se va a estar divulgando la información. Y también les queremos recordar que tenemos nuestro canal de YouTube. La idea es que se puedan suscribir. Allí vamos a estar montando las grabaciones de todas estas capacitaciones, por si los quieren tener de insumos para realizar capacitaciones al interior de sus compañías, si no les quedó clara una información, si necesitan ver algo adicional. Pueden suscribirse como tal al canal, interactuar, porque allí vamos a estar montando entonces esta y todos los webinars que estemos dando a lo largo del año. Entonces la invitación es para que se suscriban al canal y puedan tener acceso a toda la información. Bueno, Lore, si quieres empezamos la sección de preguntas. Claro que sí. Entonces, ¿el PEGIRASA solo aplica para el sector salud y demás aplicables a la normativa? ¿Los demás sectores deben aplicar al decreto 1076? Listo, entonces, frente a eso, como les mencionaba, hay unas actividades del alcance que son las que da el decreto 780. Esas 11 actividades que les mencioné son a las cuales les aplica el PEGIRASA, únicamente a esas. El resto debe hacer su PEGIR normal, tal y como lo dicte el decreto 1076, que serían el resto de sectores de la economía. Dale. En la actividad extramural, cuando el servicio lo presta un tercero, pero es habilitado por el IPS, ¿a quién le corresponde inscribir la actividad completa en el PEGIRASA? Listo, entonces deben tener presente que la resolución 591 lo que nos pide es no soltar responsabilidades, ¿cierto? Siempre tener una responsabilidad extendida en la generación del residuo. Entonces, cuando es una actividad extramural, así como tal se subcontrata el servicio, la IPS como tal en el ejemplo puntual, siempre seguirá siendo responsable de lo que se genere dentro de la actividad, debe estar descrita dentro de su PEGIRASA, validando que realmente existe un control sobre la generación de residuos que se haga dentro de sus procesos, ya sea prestación de servicio o de manera extramural. Los residuos de tela procedentes de uniforme, camillas, batas, gorras y demás que estén limpios, pero que ya estén rotos o manchados, irían como residuos aprovechables o como biosanitarios. Bueno, la resolución 591 nos permite, digamos que tener autonomía en el proceso de clasificación de los residuos. Es decir, cuando la ropa hospitalaria, por ejemplo, ya ha realizado un proceso de lavado, desinfección, digamos que se cumplen con todos los protocolos y cumplen con esas condiciones para ser utilizados de nuevo el servicio, se entiende como un material que no presenta riesgo a la salud o genera un riesgo al ambiente. Por eso es muy importante el proceso de diagnóstico y clasificación, porque dependiendo de eso, yo plasmo en mi PEGIRASA que por X o Y motivo, este tipo de residuos yo los voy a manejar así porque no tienen este riesgo. Pero si ya ustedes saben que es un residuo que quizás por el área donde se genera tiene un alto riesgo, pues entonces ya ustedes también lo pueden catalogar, que directamente no se va a utilizar. Pero entonces eso depende del diagnóstico del área donde se genera el residuo. Los aplicadores que en muchas instituciones se generan en caso como pueden seguirse manejando como cortopunzantes o biosanitarios, ¿y cuál sería la disposición de esto? Bueno, cuando hablamos de aplicadores, muchas personas entonces normalmente toman como los copitos o los bajalenguas. Digamos que esos residuos como tal, por su funcionalidad, el riesgo cortopunzante, digamos que es mínimo. Sin embargo, el generador sí tiene la potestad de que si evidencia que eso se va, digamos que tornar en una condición de riesgo particular, por ejemplo, los bajalenguas que se rompan
y puedan generar como tal una punción y estén en contacto con fluidos de alto riesgo, pues listo, ahí los podemos categorizar como cortopunzantes y sustentarlos dentro de su pegirasa. Siempre y cuando todo esté sustentado, digamos que siempre va a aplicar o va a estar cubierto por la norma. Y de la misma manera, si tenemos el caso contrario, tenemos esos unos bajalenguas y demás, pero digamos que no entran en contacto con fluidos de alto riesgo y tampoco me generan algún tipo de riesgo cortopunzante, entonces yo como tal lo puedo descartar incluso como material no aprovechable si dentro del diagnóstico que yo haga de mi área está así. Entonces, digamos que todo parte mucho desde lo que yo como generador clasifique e identifique a la hora de realizar mi diagnóstico en las áreas. La siguiente pregunta es, ¿la empresa que se realiza mantenimiento externo de los equipos biomédicos y generan residuos de limpieza en esos equipos, en qué categoría entran? Listo. Cuando yo hago un mantenimiento de mis equipos dentro de mis instalaciones, yo contraté a alguien o lo hago con o con mi personal de mantenimiento. Esos residuos, digamos, estopas, por ejemplo, si están contaminadas con algún tipo de grasa, aceite y demás, los puedo categorizar como un residuo peligroso de acuerdo a la peligrosidad que presenten los insumos que utilizaron a la hora de realizar el mantenimiento. Si por el contrario le hicieron primero una limpieza general y se contaminaron de estos residuos corporales, ya yo los puedo depositar como residuos también biosanitarios. Entonces, eso es dependiendo de lo que vayan a entrar en contacto. Y sí, yo soy responsable de realizarle la gestión a esos residuos, los debo cuantificar, los debo meter dentro de mis indicadores, les debo realizar una disposición final. En ningún momento podemos exonerarnos de esa responsabilidad. Listo. ¿Debo calcular la media móvil únicamente con los residuos de riesgo biológico infeccioso o debo incluir todos los residuos peligrosos? Bueno, como les mostraba entonces en la imagen de la norma, son todos, independientemente si es infeccioso o no, si es un residuo peligroso, ingresa dentro de la cuantificación RESPEL para calcular mi media móvil. De acuerdo con la resolución, una empresa está obligada a inactivar los residuos de riesgo biológico si los entrega a un gestor autorizado. Listo, era lo que les mencionaba durante la presentación. La norma específicamente no pide realizar como una inactivación o una desactivación de baja eficiencia. Sin embargo, es una buena práctica que se recomienda continuar realizándola con el fin de que les sirva de estrategia en cuanto a la mitigación de riesgo y exposición de esos residuos dentro de sus instalaciones y también a la hora de entregar a un personal externo. Entonces, digamos que es una buena práctica que no está inmersa de manera explícita en la norma, pero que de una u otra manera la resolución sí pide que esos residuos se entreguen, garantizando un nivel de riesgo como tal bajo o que sí se generen estrategias para controlar. ¿Cuánto tiempo durarán los guardianes cortopunzantes en la institución? Muchos estaban preguntando si tienen que sacarlo cada mes o solo cuando se llene la tercera cuarta parte. Listo. Eso también fue un cambio que nos pidió, bueno, que nos indica la norma, la 1164 sí nos hablaba de una frecuencia mensual para sacar esos guardianes, la 591 nos habla es en cuanto al volumen como tal del guardián. Cuando llega a tres cuartas partes de su capacidad, yo debo cerrarlo, asegurar la apertura, depositarlos en bolsa y llevarlos al almacenamiento o entregar directamente como tal al gestor. Entonces, digamos que eso nos da la posibilidad de prolongarle la vida útil. Por eso es importante. Si yo sé que en un área yo no voy a manejar una generación de residuos cortopunzantes en gran cuantía, pues no le voy a poner un guardián de los más grandes, ¿cierto? Entonces vamos a manejar tamaños diferentes con el fin de tampoco dejar mucho tiempo un guardián en mis instalaciones, pero tampoco la idea es, digamos, que el guardián se vaya totalmente vacío porque ya llevo mucho tiempo con él, ¿cierto? Entonces hay que manejar y jugar un poco también con esos tamaños dependiendo la generación que se tenga por ahí. Listo. Lore, tenemos unas preguntas sobre el RUA. En frente al RUA, los que están preguntando si los microgeneradores tienen que reportar o solo pequeños, medianos o grandes. De momento son solo los pequeños, medianos o grandes, más de 10 kilogramos. Eso se saca por medio de la media móvil que indicó Lore. ¿Listo?
Listo, pues ya se nos acabó el tiempo. De igual manera, pues como la recomendación para todos es que vayan al canal de YouTube. Allí tenemos la grabación que hicimos del RUA del mes pasado. Ahí se explica paso a paso la plataforma, cómo realizar el reporte y demás. Entonces lo pueden ver como con pausa para que puedan verificar cómo les aplica, qué información necesitan y demás. Entonces, la idea es que puedan ingresar y ver también esa grabación para las personas que tengan dudas puntuales frente a la gestión y el reporte de RUA. Entonces, por favor, las personas que tengan esa duda pueden ir a revisar esa grabación o también validar en internet pues, el manual como tal del RUA para que lo hagan y verifiquen las aplicabilidades que tengan según su actividad. Por favor, les recomiendo el link de asistencia para los certificados y ya creo que ya terminamos entonces la reunión. Muchísimas gracias a todos. Listo, muchas gracias a todos por su asistencia. Espero que tengan un excelente resto de tarde.